Esta es la página del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Les he mostrado de esta página muchos comunicados. Hemos casi publicado todo lo que se saca como comunicado o como pronunciamiento. ¿Se acuerdan de este, no? Los chavos del estado de Jalisco que fueron desaparecidos. En fin, hay muchos, ¿no? Y yo les quise mostrar esto para que se den cuenta que es una mentira que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad no haya señalado a otros. Por ejemplo, el movimiento pide a los 4 candidatos que den un ejemplo de unidad en la tragedia y convoquen a las víctimas a un diálogo público en el Museo de Antropología. Era un llamado a todos. Luego decía, los candidatos aceptan dialogar. Bueno, después viene esto tan terrible que pasó en Jalisco. Y de ahí para adelante, y ustedes se pueden meter al inicio, por ejemplo, déjenme ver. Y aquí se van a encontrar ustedes con muchas publicaciones y muchos documentos que no son de ahora, que son desde hace mucho tiempo, el Movimiento por la Paz se funda a raíz de lo que ocurrió en el año 2011, ¿no? El día 8 de mayo de 2011, cuando perdió la vida, ¿no? Bueno, le arrebataron la vida al hijo de Javier Sicilia. Y la verdad es que, a lo mejor, miren, yo incluso creo, no sé si les dé la impresión, porque él mismo también lo ha dicho, Javier Sicilia siempre ha votado por López Obrador. Él lo acaba de decir. A ver, yo voté por ti, presidente, le dijo. Y ustedes, los aplaudidores de la secta, dicen que es del PAN o que es del PRI. En serio, dan mucha vergüenza. Sálganse de su mundito dual. Esta carta acaba de ser publicada el día 1 de diciembre, primero en Proceso, y después el día 3 de diciembre de este año en la página del Movimiento por la Paz. Y es a raíz de la respuesta que dio López Obrador a la carta que emitió hace unos días. Y bueno, él, ya verán cómo lo califica. Déjenme hacerlo un poquito más grande porque si de por sí estoy ciego. Ahí está. Dice: queridos todos, bueno, dice arriba, la verdad es la primera víctima de la guerra, Esquilo. Queridos todos, a raíz de mi tercera carta a Andrés Manuel López Obrador, publicada en Proceso en el número 2246, hubo un sinnúmero de ataques y de violencia verbal de parte de ustedes, incluyendo el presidente, hacia mi persona, las víctimas y la ciudadanía que las palabras de esa carta representan a su llamado a detener la violencia y fortalecer las regiones y las autonomías indígenas. Lo lamento. Es señal, quiero creerlo así, de que en medio de tanto ruido no la leyeron con atención. De lo contrario, sería señal de ceguera ideológica o de analfabetismo funcional que debe preocuparles, porque ambas, lejos de distinguir, de aclarar, de precisar, ahondan y abonan a la violencia. No quiero pensar con Bertolt Brecht que hemos llegado hoy en México a esos tiempos terribles en que hay que defender lo obvio. No sé de dónde en toda esa carta el presidente y ustedes pudieron inferir que soy su enemigo, que pertenezco a esa anacrónica y violenta clasificación de conservador o fifí, que quiero sentarlo en el banquillo de los acusados y, lo peor, que soy defensor de la política de las balas y de la sangre. Y se abren comillas, ¿no? No se trata, escribí en esa carta citando a Jacobo Dayan, de cuántos balazos o cuántos abrazos hay que dar para detener el horror. Las 2 estrategias están equivocadas. Se trata de saber cuánto Estado se necesita para construir la justicia y la paz. Bueno, parece ser que queda claro, a excepción de a quien no le funcione la única neurona loca que tiene, ¿no? Es muy claro lo que dice. Y es muy claro también que dijeron, conservador porque quiere la política de los balazos. Es que no leyeron la carta. Bueno, ahí les acabo de leer este párrafo donde dice, no estamos de acuerdo ni con esta política ni con la de antes. A ver si se entiende. Mentir, ocultar la verdad y malversar la palabra no solo es, decía Platón, un crimen contra la lengua.
daña también a las almas. Yo nunca he pertenecido a partido alguno. He sido siempre un crítico del poder, de sus traiciones y sus desmesuras. Desde 2011, en que a raíz del asesinato de mi hijo Juan Francisco salí a caminar con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, no lo he hecho para beneficio de ningún partido, sino de las víctimas de este país ensangrentado y humillado por los criminales y la corrupción de la clase política. Al pasado, enquistados aún en el Estado y en empresas, hay que traerlo al presente con la verdad para juzgarlo y no utilizarlo para difamar a quienes lo único que buscamos es la paz y la justicia. México, repito, palabra de mi tercera carta a AMLO, la casa de todos está en llamas, ensangrentada, secuestrada por la injusticia, el crimen y violencias de todo tipo. Y yo no dejaré de llamar a la nación a apagarla, a sanarla de sus llagas, a limpiar sus calles de sangre y hacerla digna. A los gobiernos, sean de la ideología que sea, hay que empujarlos a realizar lo que prometieron o a encarar sus traiciones. Cuando la ciudadanía se une para hacerlo, los gobiernos reaccionan y retoman sus compromisos. Ahorita les voy a comentar algo. La democracia no termina en las urnas, allí empieza. A los criminales hay que decirles, tomando de la mano a nuestros hijos e hijas y caminando juntos por nuestras calles, nuestras carreteras, nuestros recintos, que este país es nuestro, que esta es nuestra casa y que no permitiremos que la conviertan en un rastro. Me acordé de lo que ocurrió con esta chava, ¿no? Que supuestamente había desaparecido y al final resulta que andaba en un bar. Ni su nombre vale la pena mencionar. Yo algo de lo que destacaba de lo que hicimos fue el poder de la protesta masiva. Provocamos que salieran a buscarla. Lo provocamos. Esto es muy interesante y es lo que dice en la carta Javier Sicilia, ¿no? Cuando la ciudadanía se une para hacerlo, los gobiernos reaccionan. Solo así. Continuamos. En estos momentos donde continúan matándonos, secuestrándonos, asesinándonos, desapareciéndonos de formas cada vez más viles, en que la patria está arrasada, no es tiempo de ponerse del lado de quienes hacen la historia bajo el peso de la violencia, como afirmaba Camus, sino de quienes la padecen. Tiempo de estar a la altura de lo que nos sucede. Tiempo de detener el horror por encima de cualquier cosa. Tiempo de rescatar el presente de los que hoy están aún con nosotros para salvar su futuro y el del país. La caminata, marcha, peregrinación, como quieran llamarla, a la que convocamos para enero, diremos en su momento la fecha y cómo, no es por lo mismo y como algunos de ustedes malversando mis palabras suponen, una protesta. Es un llamado al presidente López Obrador a que una a la nación y retome la agenda de paz y justicia con la que se comprometió como prioridad de la nación. Es un llamado a él y a cada uno de nosotros para que dejemos de insultarnos, descalificarnos, difamarnos, confrontarnos, polarizarnos. Es también una propuesta abandonada por el presidente de una política de Estado prioritaria y sustentada en la justicia transicional que muchas organizaciones trabajaron con la Secretaría de Gobernación y a la que no sabemos por qué la propia Segov le dio la espalda. Una justicia que implica una gran comisión de la verdad y un mecanismo extraordinario de justicia que teja las instituciones del Estado creadas para ello y que hoy están dispersas, abandonadas, cuestionadas, poco claras. El Sistema Nacional de Atención a Víctimas, el Sistema Nacional de Búsqueda, la CNDH, las policías y los programas sociales de la presidencia. Respaldarse en un modelo de seguridad militarizado es insistir en el mismo error del pasado. Miren, yo así saben que no tengo pelos en la lengua. ¿Saben por qué no quiere esto López Obrador? Esto que es tan básico, que sería tan importante, lo que hizo Guatemala. ¿Saben por qué? Porque si se abre una comisión de la verdad, no solo para los casos que ya está abierto afortunadamente a Ayotzinapa o casos así muy puntuales, sino para todo lo que ha ocurrido en el país, ¿saben qué pasaría? Que tendrían que llevar a juicio a Peña Nieto, a Calderón, a Fox y a los que estén vivos, y a muchos gobernadores, si no es que a todos. Eso ocurriría. Cuando
habla de un mecanismo extraordinario de justicia, que está aquí. Este mecanismo extraordinario de justicia, después de que se investiga y se llega a la verdad, este mecanismo no sería de nuestro país, porque en nuestro país no se puede. Un mecanismo internacional. Esto es lo que requiere México. Que lleguen personas expertas en estos temas de cualquier lugar del mundo y que digan: pues mira, yo sí relación alguna con Peña Nieto no tengo. ¿Quién es? Fue presidente, chido. Siéntenlo ahí. Lo vamos a juzgar. Nada me une a él, no he recibido nada de él, no le he pedido nada a él, no lo conozco, sé su nombre. Y ya. Y tendría que llevar a juicio a toda esta bola de delincuentes. Por eso no quieren. Por eso la CNDA, la Segov, la Secretaría de Gobernación, dijo primero que sí y después dijo que no. Es por eso, así de claro. No normalicemos la violencia, no la justifiquemos en nombre de nada. En tiempos de desorden, escribió Bertolt Brecht, de confusión organizada, de humanidad deshumanizadas, nada debe parecer normal ni imposible de cambiar. Nos vemos en el camino. Postdata, querido presidente, me alarma que al descalificarme hayas dicho qué flojera. Imagínense que voy a estar esperando aquí y la prensa conservadora fifí y nuestros adversarios dándose vuelo, yo haciéndole el caldo gordo a los conservadores, el gran encuentro. ¿Cuántos días de notas en la prensa fifí sobre la marcha y el encuentro para que me sienten en el banquillo de los acusados? Las cursivas son mías, escribe Sicilia, y todo México se dé cuenta. ¡Qué barbaridad! Vilipendiado el presidente hasta que alguien le dijo sus verdades. Vean la burla de López Obrador ante algo que es urgente. Es un cínico López Obrador, o no razona, no sé qué le pasa, ¿no? Las primeras palabras recuerdan al "ya me cansé". Pues sí, ¿no? ¡Qué flojera! ¡Qué flojera! Pronunciado el 7 de noviembre de 2014 por Murillo Karam ante el sufrimiento y la tragedia de Ayotzi. Las siguientes se parecen a las que Díaz Ordaz consignó en sus memorias, imaginando lo que hubiese sucedido de haberse dado el diálogo público que pedía el Comité Nacional de Huelga la noche del 27 de agosto de 1968, y se abren comillas. Y en este ambiente de desaforados, el presidente de la República, sentado en el banquillo de los acusados, contestando preguntas y aguantando injurias y burlas, otra vez, las cursivas son mías, dice Sicilia. Después vendría la presión física para que firmara algún documento. Y pues sí, se parece muchísimo, ¿no?, a lo que dijo López Obrador. Imagínense que voy a estar esperando aquí a la prensa conservadora. Y en este ambiente de desaforados, el presidente de la República sentado en el banquillo. ¿Cuántos días, cuántas notas de la prensa fifí para que me siente en el banquillo de los acusados? ¿Se parecen tanto? Es el discurso de Díaz Ordaz, así, y el discurso de Murillo Karam. Eso fue lo que dijo López Obrador. La lengua nunca es inocente, y tu lapsus, presidente, es, por decirlo menos, desafortunado. México no es tu enemigo. Tu único enemigo, el enemigo de todos, el que nos quiere humillar, destruir y ver divididos, es el que tiene ensangrentada y asolada nuestra casa. Se llama violencia e impunidad. Únenos contra ellas, presidente. No te aísles, no te dejes aislar y escuche el sufrimiento y las propuestas hechas desde una patria que no puede soportar más fracturas y ya solo tiene tiempo para la dignidad. Y aquí viene Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Es muy bueno, ¿no? De verdad. Y ya vieron, ¿no? ¿Saben qué es lo peor del caso? Que se exhibe todo esto de López Obrador y López Obrador sigue en la misma. Eso es lo grave. Y mientras tanto quiten de ahí a Sicilia y pongan a algún familiar de desaparecidos. Ellos siguen. Y López Obrador no les hace ni caso. Ni caso. Para él lo más interesante es la prensa fifí o defender, por ejemplo, como el día de hoy, a embajadores rateros que se meten a robar libros a los negocios en Argentina.
Ahí se los dejo, compas. Saludos.